Capítulo 1168 del manga de One Piece, Nieve de Elbaf. Y tenemos pedido de portada. Esta vez la señora Fuji le pide a Eiichiro Oda dibujar una familia de ovejas, tejiéndole 6 guantes a Hachi. Y pues es una portada muy adecuada a la temporada, estamos en diciembre. La chamarra de Hachi dice Takoyaki 8, y más allá del cálido ambiente hogareño que se percibe en la cabaña del fondo, pues no hay nada que destacar. Lo primero que me llama la atención es esta isla, este reino. Seguimos 15 años atrás en el flashback. Esta isla no se nos dice cuál es el nombre, ni siquiera la clásica frase de en cierta isla que Eiichiro Oda siempre suele utilizar. Ya lo he dicho muchas veces, a mí me encantan las islas, explorarlas, la cultura, la arquitectura, me hace imaginar a los Mugiwaras teniendo aventuras ahí. Y pues esto me llamó la atención por la torre del reloj. Oda ha estado utilizando mucho lugares con torres del reloj por algún motivo, pero como en los capítulos pasados tampoco puedo relacionarlo directamente con el reino de Aegis, porque pues este ambiente se ve muy tropical, incluso tiene palmeras. Y luego tenemos esta viñeta de todos los productos que se están exportando desde Elbaf gracias a las alianzas que ha construido Harald. Parece que la comida y los materiales de Elbaf son muy populares porque son de primerísima calidad. Y en esta viñeta tenemos a Umit, uno de los emperadores del inframundo. Curiosamente sigue teniendo la misma apariencia que tenía en Whole Cake. Detrás vemos un barco gigante que dice Umit. Este hombre es quien tiene todo el monopolio mundial de las entregas, de los transportes. Y sobre los emperadores del inframundo, pues me revivieron las ganas de ver más sobre esta trama. Es una trama que Oda planteó de una forma muy interesante, pero que dejó de lado muy rápidamente. Me hubiera encantado ver cómo los Mugiwaras terminaban con todos esos monopolios de forma intencional o de forma no intencional. Hubiera sido una trama entretenida, pero pues eso significaría alargar más el manga. Daba mucho jugo para muchas historias y muchas tramas interesantes. Un submundo que yace debajo de toda regla del mundo que conocemos. Me imagino a los Mugiwaras entrando a este tipo de subastas, de eventos en los que se ofertaban objetos que no se conseguirían de ninguna otra forma legal. Luffy podría haber designado a 2 de sus nakamas para estas operaciones en concreto. Yo me imagino que podrían ser Robin y Frankie, que quedaría muy bien con esta trama. Me imagino comprándole o vendiéndole cosas a personajes de los cuales no conoce su identidad. Podrías estar comprando a Doflamingo o vendiéndola a Shanks sin saberlo. Habría sido una trama bastante interesante, pero pues Oda no le dio más vida a esta trama. También tenemos los productos de Elbaf. Por ahí se mencionan los mariscos, que a mí personalmente me encantan los mariscos. Me estaba preguntando cómo es que los mariscos de Elbaf podrían darse en esta tierra si siempre la hemos visto nevada. Pero por ahí en los últimos capítulos, cuando Loki se da cuenta de la muerte de Shebek, pues vemos que está parado en un punto en el que las estaciones del año siguen avanzando. Entonces Elbaf no es una isla de invierno, así que pueden darse los mariscos. También se habla de la madera del cedro de Elbaf. Hay que tomar en cuenta que todos los árboles que crecen en Elbaf de alguna forma están enterrados en el Yggdrasil, crecen desde el Yggdrasil y de la tierra que se encuentra ahí. Y pues este es del árbol de Adam, la mejor madera del mundo. No me sorprende que no estén exportando madera del árbol de Adam, porque pues es para ellos sagrada y no se puede tocar. Pero por lo que vemos, cualquier otro árbol que tiene relación con Elbaf pues también tiene una madera de muy alta calidad. Luego tenemos esta parte en la que Harald plantea crear un barco para turistas para que puedan venir los países afiliados a Elbaf, venir a visitar esta tierra. Me imagino algo así como el Arca Noa. Y pues obviamente todos estos sueños y proyectos de Harald quedaron truncados después de su muerte. Pienso yo que en algún momento Loki, cuando llega a gobernar Elbaf, si es que no lo hace Hayreudin, que también sería una buena opción, pienso que todos estos proyectos pues van a ser retomados y veremos en algún futuro muchas personas de diferentes naciones visitando Elbaf, precisamente en este barco que planteaba construir Harald. Y pues tenemos lo más fuerte del capítulo, la muerte de Ida. Vemos su tumba rodeada de flores en algún lugar de Elbaf. Posiblemente fue enterrada en el mismo lugar que Yorul. Y hay algo muy curioso que yo noté. En esta imagen vemos que la lápida de Ida pues está sobre lo que parece ser una de las raíces o una de las ramas del Yggdrasil, como obviamente todas las aldeas, pero me parece curioso cómo es que hay tierra sobre estas ramas. Y pues no creo que la cantidad de tierra sea tan grande como para poder enterrar a una persona o construir cimientos de aldeas. En este caso vemos que prácticamente no hay tierra en donde Ida está enterrada. Según lo que estoy viendo yo, parece más una raíz o una rama, lo que nos podría decir que en el caso específico de los muertos pues podrían hacerles un hueco o un espacio cavando en la madera, porque la cantidad de tierra que hay pues es demasiado poca para enterrar a una persona, la suficiente al menos para que crezcan flores. Y es muy similar al concepto de la tierra en Zou, que todo está ahí construido sobre la piel de un elefante
elefante. Entonces sabemos que hay tierra, pero llega otra vez el mismo problema de que la tierra no es lo suficientemente abundante como para que puedan crecer árboles y construir sin tener forzosamente que cortar la piel del elefante. Pues en este caso es un poco lo mismo. También tenemos la lápida de Ida, que al parecer se ve bastante maltratada. Las flores que la rodean están frescas. Quiero suponer que esta lápida tiene muy poco tiempo. Probablemente el que esté un poco desgastada pues sea simplemente una cuestión visual para que se vea un poquito más, no sé, triste o desolado. Y tenemos el nombre oficial romanizado de Ida. Recuerdo que en algún momento llegué a llamarla Aida, que me parecía mejor pronunciación, pero pues el nombre oficial es Ida. También en la parte de abajo del nombre hay una pequeña inscripción que no se alcanza a leer bien. Me gustaría saber qué es lo que dice. Probablemente algún mensaje de Harald para ella o de Hayruddin o de ambos. Y pues vienen los momentos más fuertes de este 1168 y en general del arco de Elbaf, donde vemos los últimos momentos, las últimas interacciones entre Harald e Ida en esta pequeña cabaña que sabemos que está ubicada en la aldea de los pescadores. No sabemos si es la casa de Ida, y pues ella menciona que le gusta mucho el orgullo de los guerreros, el concepto de los guerreros de Elbaf, algo que descoloca un poco a Harald. Y esta opinión de Ida pues es de alguna forma su manera de decir que no descuide al ejército, que no descuide la fuerza tan famosa de Elbaf por darle toda la atención al progreso que le está brindando a Elbaf. También dice que le gusta mucho la cultura de este lugar, y pues es una contradicción porque Harald le recuerda que precisamente esa cultura es la que nunca permitió que fueran marido y mujer. Ida también le pide a Harald que cuide a Loki, que se encargue de Loki. Sin embargo sabemos que pues Harald no es una persona que le guste mucho quedarse en su tierra, siempre está viajando, y si de niño pues descuidó tanto a Loki, creo que de adulto pues ahora muchísimo menos. Y da bastante rabia ver que el plan de estas personas de la villa del Saque realmente funcionó, realmente lograron su cometido, que era enfermar y matar a Ida. Tenemos una viñeta en la que ellos recuerdan sus viajes por el mundo y Harald dice que el planeta entero va a estar conectado con Elbaf y que pues van a volver a viajar como en los viejos tiempos. Ida dice que eso le encantaría. Ninguno de los dos parece ser consciente a primera vista de que está demasiado mal Ida como para que las cosas vuelvan a ser como antes. Al principio yo pensé que era un poco ingenuidad de Harald, que tenía una visión muy positiva o estaba muy cegado con el tema del progreso de Elbaf como para ver que pues ya no se podía hacer nada por la salud de Ida, que esos sueños pues nunca volverían a cumplirse. Pero en viñetas posteriores vamos a ver la cruda verdad sobre la actitud de Harald. Mientras tanto regresemos a los viajes de Ida y de Harald, que creo que es algo que también se va a volver a retomar, como el barco de pasajeros o de turistas que quería construir Harald. Creo que estos viajes también van a lograrse dar, pero si se llegan a dar pues serían entre Shirahoshi y Loki. Desde el capítulo pasado se nos presentó que ya estaba arreglado el matrimonio entre estos dos personajes. A mí me pareció bastante curioso, y toda la semana hubo teorías y comentarios acerca de que la persona que estaba detrás del Tendenmushi peludo, apodada Mosako, Mosa significa peludo, pues posiblemente sería Shirahoshi, porque si esto es así justificaría que se conocieran ambos, que ya tuvieran mucho tiempo de hablar, que se cayeran bien con el tiempo. Entonces estaría perfectamente justificado que en el futuro estos dos personajes se encontraran y no tendrían que establecer una relación desde cero porque ya la habrían establecido desde antes. Encaja perfecto por el chiste de la hija peluda que se nos presentó en el capítulo pasado. De ahí se agarra la gente para esta teoría. El único fallo que yo veo es el hecho de que pues el Dendenmushi reproduce las facciones y los rasgos de la persona que está del otro lado de la línea. En este caso Shirahoshi, al ser una sirena y ser mujer, pues no tendría ningún sentido que el Dendenmushi reprodujera barba, una muy abundante barba, cuando Shirahoshi pues es evidente que no tiene barba. Y este sería un punto muy importante para refutar esa teoría que se plantea. Sin embargo, hay dos elementos que podrían retomar de nuevo esta teoría. El primero, el hecho de que este Dendenmushi está reproduciendo pestañas muy largas y muy grandes, propias de una mujer. Y en segundo lugar, sería posible que Shirahoshi esté utilizando una máscara, un disfraz, algo así como una peluca o una barba postizas para hacer la llamada. Por alguna razón Shirahoshi las usaría porque es demasiado vergonzosa y tímida como para mostrar su verdadera cara, sabiendo que el Dendenmushi va a reproducir algún rasgo de ella. Y pues no olvidemos que estamos leyendo un manga, no se pueden escuchar las voces cuando los personajes hablan, así que si el Dendenmushi estaba reproduciendo una voz femenina no lo sabremos hasta que se revele. Es parte de la magia del manga. Finalmente tenemos la despedida de Harald
con Ida. Después de que prometen este viaje volver otra vez a sus aventuras, Ida poco a poco a lo largo de las viñetas se va recostando más en la cama. Si nos damos cuenta, ella y Harald empezaron hablando cuando ella estaba sentada, pero poco a poco se va recostando hasta que se despiden cuando ella está completamente metida en la cama. Como dije, en todo momento Harald no dejó de sonreír ni de prometer que volverían a sus andanzas. No mostró en ningún momento una cara triste o una cara preocupada, lo que me dio a entender malamente que quizás Harald estaba tan metido en el progreso y en la esperanza que tenía de volver a Elbaf, una nación pacífica, que no estaba considerando que estaba frente a los últimos momentos de Ida. Sin embargo, todo este tiempo lo supo, porque una vez que ella muere, pues sale de esta pequeña casa con el rostro tapado por su mano, sin decir ni una sola palabra. No podemos ver sus ojos, no podemos ver su semblante, pero en ese momento yo me di cuenta que Harald fue muy fuerte por haber mostrado una cara de alegría y de esperanza, a pesar de que sabía que se estaba despidiendo de su esposa. Creo que en el fondo pues él estaba muy devastado, pero en ningún momento mostró esa debilidad, en ningún momento se quebró ante los últimos segundos de vida de Ida, y para mí eso es impresionante. Demuestra un control absoluto sobre las emociones de este personaje. Quiso que los últimos momentos con su esposa fueran de alegría y de promesas, así que esta viñeta en la que se tapa la cara pues es bastante impresionante, tiene mucho peso detrás. Vemos como Hairudin entra corriendo a ver a su madre. Podemos ver bastante dinámicas diferentes que nos muestran y nos hablan mucho de cómo son estos personajes según sus reacciones. Por ejemplo, Hairudin entra corriendo. La preocupación de Hairudin pues se comprende completamente porque su madre siempre lo quiso demasiado, así que los personajes que corren en esta viñeta pues son los que más están preocupados. Luego tenemos a Gerd, que se lleva las manos a los ojos, a la cara. Seguramente ella llegó también a conocer la bondad de Ida, sin embargo se mantiene inmóvil como los otros gigantes que la rodean. De todos los gigantes inmóviles, Gerd pues creo que es la más sensible porque no pudo esconder el llanto. También vemos a Rodo, que forma parte pues de este comité de despedida, vamos a llamarle así, y es una de las tres personas que entra a despedir el cuerpo de Ida cuando Harald sale de la habitación. Las tres personas que entran a despedir el cuerpo de Ida fueron Hairudin, Mato y Rodo. A mi parecer Rodo pues poco a poco va dejando esa fachada de perdedor que tenía, porque Oda aprovecha cada oportunidad que tiene de subirle un poco el nivel a su honor. Luego tenemos a Mato, que es la segunda persona, el segundo gigante que corre para ver a Ida. Hay que recordar que esta gigante la admiraba muchísimo, siempre la acompañaba, era su ayudante, su aprendiz, la cuidó mientras estaba enferma, y pues es una de las tres que entran corriendo deprisa a ver el cuerpo sonriente de Ida. Y luego vemos a Ripley, que lleva en su mano a Skopergavan. Lo interesante de esta situación es que vemos al pequeño Colón de pie junto a sus padres. Cualquiera pensaría que no tiene nada de malo, pero en los primeros capítulos que empieza el flashback vemos la visita de un joven Shanks después de Tierra Santa, acompañando a Skopergavan en unas aguas termales que tienen allá afuera de su casa, y en esa viñeta Ripley lleva cargando en brazos a un bebé. Esta viñeta de la muerte de Ida es antes de todo eso. No tiene sentido que antes Colón ya se pueda parar en dos pies, en sus dos piernas, y lleve su casco, y más adelante sea un bebé en brazos. Entonces es una inconsistencia de Oda. Creo que no calculó muy bien la edad de Colón y lo mostró primeramente como un bebé y después se arrepintió. Y pues tenemos también el gesto de Loki, que tiene que vivir todo este duelo en prisión después de haber asesinado y acabado con la aldea del saque, que se lo tenían bien merecido. Desgraciadamente pues tuvo que vivir todo esto en soledad. No sé si llegaron a informarle sobre la muerte de su madre, no se vio que ninguna viñeta le dijeran. Sin embargo, él tenía plena conciencia de que había muerto Ida y simplemente hizo un gesto con el casco bajándolo un poco en señal de conocimiento de que había pasado lo que había pasado. Es una pena que por las reacciones impulsivas de Loki hubiese tenido que vivir este momento de su vida en prisión. Me pregunto también si habrá utilizado algún tipo de haki o algo para sentir o dejar de sentir la presencia de Ida. Luego volvemos a Tierra Santa, donde Harald por fin va a reunirse con Imu, va a verla cara a cara para subir al siguiente nivel, volverse un caballero de Dios. Se le otorga un contrato Shinkai, pero antes de que eso pase pues va caminando. Me llama la atención que va caminando sobre los pasillos del castillo Pangea en Tierra Santa. Podemos ver el tamaño en comparación con el Gorosei, y pues me llama la atención lo grande que son los pasillos para que pueda caminar libremente un ancestral, ya no un gigante sino un ancestral. Que yo recuerde, estos pasillos pues no eran tan grandes, obviamente eran grandes por ser
un castillo, una construcción enorme e importante, pero el hecho de que pueda caminar libremente un ancestral pues me hace pensar que puede haber un error en el tamaño del castillo, o puede ser que el castillo esté construido para albergar ancestrales, lo que nos podría dar un dato interesante de la función de este lugar antes de que el gobierno mundial ganara sobre Joy Boy. Pudiera ser que albergara ancestrales o algo así, por eso Harald puede caminar libremente por los pasillos. También la forma en la que camina el Gorosei pues me recuerda mucho a la de los Beatles, de esta icónica imagen, pero es una percepción mía, no tiene nada que ver. Y pues se menciona que Shanks ha huido, ha abandonado Tierra Santa. Esto sucede 14 años antes del presente. Shanks se unió hace 15 años y hace 14 años lo dejó, lo que nos dice que estuvo muy poco tiempo, como ya había dicho en anteriores videos, estuvo muy poco tiempo en Tierra Santa. No sabemos por qué dejó este lugar, si lo descubrieron, que no creo porque se hubiese hablado un poco de ello, o si consiguió todo lo que necesitaba y ya no quería estar ahí. Pero pues el lapso de tiempo que estuvo Shanks ahí pues podríamos decir que fue un año máximo, algunos meses quizás. Harald también habla acerca de que va a dejarle el reino de Elbaf a alguien más, lo que despierta miradas en el resto del Gorosei. Obviamente el gobierno no va a dejar que haga algo así, e inclusive Imu en persona se lo dice cuando llega a verla, lo cual impacta demasiado ver a alguien sentado en el trono vacío, e Imu en persona le modifica la marca del contrato Zenkai a una Shinkai. La transformación parece ser como si se lo hubiesen marcado como lo hacen con las reses, con un fierro al rojo vivo, y se le agregan unos cuernos a este símbolo. Revisando un poco en capítulos anteriores pues sí es precisamente la marca que tienen en el brazo los caballeros de Dios, solamente que como el dibujo era muy pequeño pues yo pensé que eran unos garabatos incompletos o parte del símbolo original, pero realmente viéndolo en capítulos anteriores pues sí, todos los caballeros de Dios tienen este símbolo con los cuernos, así que oficialmente es un caballero de Dios. También me hace preguntarme cómo será el símbolo completo. Aún falta un nivel, el contrato Shinen, que según lo que dije en mi video anterior pues es el que tienen solamente los Gorosei. Podría ser que los cuernos se inviertan en la otra parte, o podría ser que se agregue un elemento que nos revele un símbolo completamente nuevo que no habíamos visto, o no sé, es interesante pensar cómo sería el símbolo final. Y pues se le revela que ahora además de la incalculable fuerza física que tiene, que el propio Harald, siendo un ancestral, considera aterradora, pues también tienen inmortalidad, como lo conocemos, lo que hace que todos los que tienen esta marca dada por Imu pues tengan la inmortalidad. Podemos decir que todas las personas del contrato más bajo, del contrato Zenkai, no tenían ni la fuerza ni la inmortalidad. Es a partir del contrato Shinkai, que es cuando reciben la fuerza y la inmortalidad, y en el contrato Shinen pues quién sabe qué otra cosa se les vaya a agregar. Pero el hecho de que Imu pueda dar esta inmortalidad tan fácilmente pues me hace pensar en la fruta Ope Ope, cuya habilidad final es precisamente dar la inmortalidad a otra persona diferente a la del usuario. Imu no necesita esta fruta para conseguir la inmortalidad de sus súbditos, así que creo yo que el gobierno mundial no está buscando esta fruta. La marina la estaba buscando en el flashback de Law, pero pues por lo menos no lo necesitan porque Imu pues puede dar a voluntad de este contrato, y eso nos dirige a Doflamingo, que él sí quería tener esta habilidad, él sí quería ser dueño de la inmortalidad. No sabemos si es una inmortalidad igual a la que da Imu, en la que ninguna arma te afecta, te puede matar, o si es una inmortalidad simplemente de años, en la que tú puedes vivir eternamente. Sin embargo, si te llegan a asesinar en algún punto de tu vida, pues morirías. No sabemos cuál es la diferencia entre inmortalidades, pero nos revela un poco más sobre Doflamingo. Y pues me gustaría ver algo un poco más shonen, un poco más divertido, que tenga que ver con este símbolo. Como un pequeño ejemplo tenemos a Miss Golden Week, que era capaz de realizar hipnotismo mediante el color, utilizando símbolos pintados sin necesidad de alguna Akuma no Mi. Sería bastante divertido que improvisando, no sé, un día símbolos al azar, llegara a dibujar precisamente el del contrato Shinkai sobre el cuerpo de una persona, y pues esta persona adquiriera la inmortalidad y los poderes que proporciona esta, claro, hasta que se bañe o hasta que la pintura se disuelva. Sería bastante divertido, encajaría mucho con el personaje. No tiene mucho sentido, pero si Oda llegara a usarlo pues me gustaría mucho ver eso. Y la última misión que Imu le pone a Harald es crear una Vis, este pentagrama de teletransportación en Elbaf, para que así puedan conectarse con Tierra Santa, lo que me lleva a preguntarme por qué simplemente no lo hacen y ya mandar a un caballero de Dios que invoque este símbolo sin necesidad de tener pues a una persona que vaya escalando, que sea aliado al gobierno, después
es caballero de Dios. Si Imu se está tomando todas estas molestias, tiene que ser porque hay una regla que impide que tanto Imu como cualquier caballero de Dios lleguen y planten ahí una bis. Tiene que haber algo que los esté deteniendo de alguna forma. Por eso necesitaban a Harald. Y pues lo vemos sentado en su trono con el Abyss ya creado en este lugar. Parece que es un elemento que no puede ser borrado por el paso del tiempo. Y me hace preguntarme si el Abyss que vimos al principio de la saga de Elbaf, del arco de Elbaf, es precisamente el mismo que se encuentra en este 1168, que no se ha borrado, que se ha mantenido ahí. Yo pensaba que era un Abyss que se había creado a partir de la llegada de Shamrock y los caballeros de Dios, pero posiblemente sea el mismo que creó Harald hace muchos años. Y si esto es así, pues la pregunta es por qué no se teletransportan si la conexión ya está creada. Volvemos a lo mismo, tiene que haber algo que impida que el gobierno se mueva libremente por donde quiera, a pesar de que ya haya una conexión con Abyss. Y pues viene el momento de la caída, donde Harald se da cuenta de lo que quiere el gobierno realmente. Ese momento que planteé capítulos atrás, en el que la víctima se da cuenta que el poder superior al que le pidió ayuda de alguna forma, pues nunca le interesó realmente ayudar. Aquí Harald se da cuenta en este momento, cuando Imu le pide crear un ejército para servir al gobierno mundial, algo que Harald quería a toda costa evitar, la guerra otra vez, la cultura de los guerreros, pero ya no puede hacer nada porque este contrato lo obliga literalmente a obedecer. Aquí Harald pues empieza como a forcejear consigo mismo. No sé si se irá a transformar en algo que controle Imu, o si Imu va a llegar a poseerlo como hizo con Saturn en God Valley, pero vemos que Harald está luchando con todo lo que tiene. Manda a llamar a sus dos hijos. El primero, Hayruddin, pues se encuentra de viaje, no sabemos dónde está. Parece que Hayruddin viaja muchísimo, que le gusta mucho viajar. Posiblemente se encuentre en Ohara recolectando los libros para la biblioteca, o posiblemente ya se encuentre en su aventura que lo llevaría al Coliseo en Dressrosa. Y por otra parte tenemos a Loki, que está en prisión. Aquí sucede otra contradicción con lo que vimos al principio de este flashback, porque al principio de este flashback Jarl y Loki son llamados, sí, pero llegan muy casualmente, llegan caminando entre los soldados no se mueven, no hay alboroto, parece que no está pasando nada malo. Lo más lógico sería pensar que todo el mundo estaría alterado para cuando Loki y Jarl llegaran. Y también hay que recordar que una de las personas que probablemente participaron en la detención de Harald pues fue Shanks, que acababa recién de salir de Tierra Santa, llevando en su brazo aún el contrato Zenkai, la marca del contrato Zenkai. No pudo acceder a un Shinkai, y creo que fue lo mejor porque habría sido controlado por Imu, como estábamos a punto de ver con Harald. Sin embargo, como planteé en capítulos anteriores, pues posiblemente tener esta marca le daba alguna especie de dolor o de inconveniente, por la que decidió arrancárselo con el Rey Marino. Mientras los últimos acontecimientos de este 1068 están ocurriendo, pues Shanks está tomando un baño con Scopper Gavan, así que no me sorprendería verlo en el 1069. Y cuando Loki es llamado, pues se nos presenta la prisión del mundo infernal, la prisión de todo Elbaf. Creo yo que podría ser esta la prisión principal de todo Elbaf, donde Loki está encerrado. Y pues es exactamente el castillo de Rodo, en el que existía este mundo de los dioses que construyó Rodo con Legos, que posiblemente es mi parte favorita de todo el arco de Elbaf. Pues este castillo, que por cierto Rodo en su momento explicó que era casi imposible o imposible salir de ahí. Yo me llegué a preguntar el porqué de esta afirmación, y pues ahora lo sabemos, es porque su función principal era ser una prisión. Aunque no tiene mucho sentido que Luffy haya logrado escapar siendo un humano, y Loki siendo no solamente un gigante sino un ancestral, pues se haya tenido que resignar a quedarse. Posiblemente por la muerte de Ida es que Loki no tenía más ganas de luchar ni de forcejear con nadie, y decidió pues aceptar la sentencia. Esa podría ser una explicación de por qué no luchó más para salir de ahí. Así que ya conocemos la verdadera naturaleza de este castillo, aunque me vienen otras preguntas, como por ejemplo qué rayos estaba haciendo Rodo en este lugar. Posiblemente sea que trabaje como carcelero o algo parecido, pero pues tampoco tiene mucho sentido porque él forma parte de la tripulación de Hayruddin, es el navegante, una de las figuras claves y más importantes. Cada vez que Hayruddin quisiera salir de aventuras, que lo vemos que es algo muy frecuente en él, pues tendría que llevarse a Rodo forzosamente, porque es un gran navegante y al parecer el único navegante que tienen. Así que podríamos descartar la opción de que sea un carcelero. Y otra vez volvemos a la pregunta de qué rayos estaba haciendo Rodo en la prisión, teniendo un
cuarto especial en el que coleccionaba humanos. Y pues finalmente tenemos el inicio de la última parte de este flashback, que yo pensé por un momento que ya acababa en este capítulo y que en el próximo volveríamos otra vez al presente, pero no, creo que queda uno más. Vamos a ver la muerte del rey Harald. También tiene sentido que hayamos visto que era una silueta negra que atravesaban y no cortaba, no generaba sangre. Ahora sabemos el por qué. Vamos a ver la intervención seguramente de Shanks, de Gavan, de Loki. Y una de las cosas que más me interesa es la Akuma no Mi heredada de generaciones en Elbaf. La fruta que actualmente tiene Loki y que todo el mundo habla y asegura que es la del Fenrir. Que por desgracia pues creo que sí va a ser así. Yo también me apunto a estas personas que dicen que es la del Fenrir, el lobo gigante mitológico de la cultura nórdica, por las marcas de garras que vemos por toda la sala cuando recién empieza el flashback. Me hubiera encantado que fuese una fruta muy similar a la de Luffy, una antítesis de lo que es Nika, pero lo más seguro pues es que sea la fruta del Fenrir. Lo más seguro es que veamos su diseño canon, que es algo que me emociona mucho, me gusta mucho el tema de diseños. Y pues la lamentable vida del rey Harald llega a su fin, uno de mis personajes favoritos. Aún no muere, pero pues estamos ya a un capítulo de que eso suceda. La próxima semana no habrá capítulo, ahora sí. Y antes de acabar quiero decir que este 1168, a partir de las viñetas en las que Harald tiene contacto con Imu, pues la calidad del dibujo decae muchísimo. Esto es algo bastante preocupante porque esto ya había pasado, en concreto en el capítulo 1098, un capítulo histórico porque por primera vez se publica un capítulo sin terminar, sin acabar de editar, en el que Oda nos muestra pues bocetos muy básicos. Creo que era el capítulo en el que muere Ginny del flashback de Kuma, y al empezar el capítulo en la portada pues Oda pide disculpas sobre el no haber podido acabar con el capítulo a tiempo. Todo esto en el marco de su operación de la vista. Y pues en este 1168 se vuelve a repetir la historia. Muchas de las viñetas que vimos estaban bastante mal editadas. Esta vez Oda no pide ninguna disculpa, que es lo que menos me interesa. Lo más importante es que la salud de Oda pues no vuelva a decaer como lo hizo en su momento. Como dije, esta vez no tenemos disculpa de Oda, no tenemos disculpa de los editores. También estuve buscando algún tipo de mensaje de los scanlations a los que sigo, que son los Mugiwara Scans y Ryo Poneglyph, y nadie ha hablado nada sobre esto. Me sorprende bastante porque para mí es muy preocupante, y pues esperando que no sea nada grave. Pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1168, y esperaré el que sigue.